Gabón, muy buenas noches, señoras y señores. Aquí estamos con todos ustedes en Tele7, una semana más en temas de actualidad. Vaya por delante una noticia de última hora, que es el Banco Central Europeo, que sitúa los tipos de interés en un mínimo histórico del 0,15%, algo que se ha hecho para evitar o para mejorar el tema de la inflación, algo a lo que estamos sometidos todos los países de euro. Esto lo digo porque saldrá a lo largo de este programa, un programa en el que vamos a no analizar como tal los resultados electorales, pero sí conocer cómo queda el nuevo Parlamento Europeo después de esas elecciones del domingo de mayo. Estas son nuestras intenciones, qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Vamos a conocer a los verdaderos protagonistas de este espacio, que son nuestros invitados. Saludamos en esta rápida presentación y, en primer lugar, al representante del Partido Nacionalista Vasco, que es Igor Filibi. Ramón, muy buenas noches. Lo he dicho bien, ¿verdad? Noches, sí. A su lado se encuentra Itziber Salazar, de Euskal Herria Bildu. Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Al otro de la mesa y junto a mí se encuentra Ángel García Ronda, del Partido Socialista. Gabón, buenas noches. Buenas noches. Esther Martínez, del Partido Popular. Gabón, buenas noches. Gabón, muy buenas noches. Y finalmente Manu Aguirre, de UPyD. Gabón, buenas noches. Gabón. Gracias a los cinco por estar hoy con nosotros, dedicarnos este tiempo para analizar, en primer lugar, un poquito. Sé que saldrá esta noticia del Banco Central Europeo, pero primero podéis cogerlo como queráis, este resultado de las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Era lo esperado? ¿Qué destacaríais de estos resultados? La abstención ha sido uno de los elementos más importantes, entre comillas, lo digo, de estas elecciones, y la irrupción en lo que respecta a España de Podemos como cuarta fuerza, no digo en Europa, sino que digo en España, ¿es algo que destacaríais? Igor, ¿te toca romper el hielo? Bueno, pues yo creo que hay un poco de todo. Hay algunas cosas que sí se esperaban un poco y otras han sido una sorpresa, algunas relativa y otras más importante. Lo que sí se podía esperar era que las voces críticas con el modelo actual de Europa sí iban a tener un eco importante en el Parlamento, como efectivamente ha sido. Alguna sorpresa relativa, como ha podido ser fundamentalmente la participación. Es decir, yo creo que ha habido un gran esfuerzo por parte de las instituciones europeas, de casi todos los partidos políticos, por intentar, que aunque sea de una forma crítica, pero que la gente se acercase al debate, que participase y finalmente que votase. Y al menos han cumplido los mínimos, que se ha cortado una tendencia histórica de muchos años en que la participación se iba reduciendo y se ha mantenido. Es decir, yo creo que es una sorpresa relativa y positiva. Y por último, entre las sorpresas realmente más importantes o llamativas, sí está que ha habido nuevas fuerzas. En el caso de España ha habido algunas sorpresas muy importantes y entre ellas Podemos, evidentemente, es una de ellas. En el caso de Itziber, ¿qué destacarías? ¿Lo mismo? ¿Añadirías algún elemento más? Hombre, yo creo que realmente estos son los resultados que más o menos podíamos esperar, ¿no? Después de la crisis económica y también de la enfermedad que tenía el sistema, esperábamos que los partidos mayoritarios perdieran bastante peso en la Eurocámara, aunque yo creo que igual los dos partidos más importantes del Estado no pensaban que iban a tener tanto bajón. En cuanto a la abstención, sí que en el este es cierto que en general en Europa se ha mantenido, pero en muchos países, especialmente en Europa del Este, el porcentaje de participación ha bajado muy drásticamente. Entonces, yo creo que es algo que hay que tener en cuenta. En países como Eslovaquia la participación ha llegado al 13%. Entonces, eso de que la participación se ha mantenido, también deberíamos de analizar la situación en algunos países. Aquí en el Estado, si volvemos a esa situación, la fuerza de Podemos sí hay que destacarla, es una fuerza de cambio y hay que darle la importancia que ha tenido su irrupción, pero veremos ahora cómo se manejan las instituciones. Y luego a nivel de Euskadi, nosotros creemos que es muy importante, también a nivel de Euskadi y a nivel de Cataluña, que las fuerzas nacionalistas y favorables al derecho a decidir han irrumpido con mucha fuerza. Esquerra Republicana es primera fuerza en Cataluña y Euskal Herria Bildu en Euskal Herria. Entonces, además hemos tenido nosotros unos datos muy nivelados en las diferentes provincias que lo conforman. Y con un eurodiputado. Voto de castigo hacia Podemos, gran esfuerzo de los partidos en esa campaña electoral. Turno para Ángel en esta primera valoración. Bueno, yo creo que, si no esto exactamente, era bastante esperado algo parecido. Por lo menos yo no puedo decir que esperase una cosa muy distinta. Lo más destacado, pues con todo lo más destacado es la ratificación de la abstención, a pesar del esfuerzo, digo en España por lo menos, de un esfuerzo como yo no había visto en ninguna elecciones europeas. Vamos, ahí se ha echado pues bastante
bastante fuerza, presencia en medios de comunicación y todo lo que llevan unas elecciones. Pero bueno, la abstención pues yo creo que estaba dada pues por la mala uva que tiene la ciudadanía en general con una Europa que parece que mantiene o que no ha sido capaz. A lo mejor creemos que somos demasiado impacientes, pero no es así, no ha sido capaz durante unos años de mejorar la situación general, sobre todo de los que están mal y de los que han ido estando cada vez peor. Y bueno, pues esa abstención a mi juicio estaba cantada. Pero al mismo tiempo destaca porque es muy fuerte, es al fin y al cabo un 20% más que la habitual, ¿no? Que la abstención habitual. Eso quiere decir que puede trastocar todos los resultados, sobre todo teniendo en cuenta que, claro, que la mayor abstención va a aquellos que tienen o han tenido o pretenden tener o se les ve como cercanos al poder político, ¿no? Yo creo que eso es... Y, por fin, la irrupción de Podemos como cuarta fuerza. Bueno, no lo sé, o sea, yo creo que el caso de Podemos puede ser flor de un día, o puede ser, bueno, que a lo mejor se consolide. Yo no lo veo muy claro, pero digo porque ahora tienen que hacer un partido, si quieren realmente consolidarse. Porque hasta ahora lo que es un exabrupto, indudablemente, también traído por lo que he dicho anteriormente, porque la gente está, no, nada, pues no. Y alguien que no quería abstenerse, pues ha dicho, ¿a quién le voto? Pues a este, que está en contra de todos, ¿no? De todos los que figuraban hasta ahora, porque yo creo que lo de Podemos han quitado a todos aquellos que esperaban tener un resultado, desde luego a los dos partidos grandes, pero también a otros dos partidos que son otros 2 o 3 partidos que también tenían presencia y que esta vez pues han andado mucho peor, incluso... Entonces yo no creo, no se puede decir nada de Podemos todavía. El Grupo Socialista bajaba, pero el Partido Popular ha sido el ganador, pero ha bajado muchísimo. Sí, el Partido Popular, ¿no? ha ganado las elecciones. Yo sí que destacaría, como se acaba de decir, que la abstención ha sido muy importante y es verdad que hemos hecho todos el esfuerzo de demostrar lo importante, y es verdad lo importante que es Europa en nuestro día a día, ¿no? Eso de que el 80% de las leyes que se aplican en España vienen derivadas de directivas europeas, es decir, que aunque nos parezca que no, pero nos afecta en el día a día, ¿no? Y yo creo que Europa es un proyecto apasionante, ¿no? Y yo lo veo como un espacio de libertades, de oportunidades, de conocimiento, ¿no? Pero es verdad que las elecciones europeas tradicionalmente en España, y en esta ocasión ha ocurrido también, pues la participación siempre baja mucho respecto de otras convocatorias electorales, ¿no? Y creo que es un tema que hay que seguir trabajando. Evidentemente, el descontento general que hay desde la ciudadanía, ¿no? La situación de crisis económica que hemos pasado durísima a lo largo de los últimos años. Bueno, parece que vamos viendo ya muestras de que vamos recuperando, de que va creciendo el PIB, de que se va creando empleo, pero es verdad que hemos pasado unos años de recesión que han sido muy duros, y es verdad que la clave en la que se vota tradicionalmente en España en las elecciones europeas tampoco es como en otras convocatorias electorales que tenemos en nuestro país, ¿no? Y que además lo vemos lejos, o parece que está lejos. Lejos Cuando, como decía, creo que está muy cerca porque nos afecta en el día a día. Vamos, el 80% de las leyes que se aplican en España derivan de directivas europeas o de leyes europeas. Primera intervención también para Manu Aguirre de UPyD y esta primera lectura o valoración de los resultados. Sí. En principio, ¿vosotros contentos? Nosotros estamos muy satisfechos porque teníamos un único europarlamentario, en estos momentos tenemos 4, tenemos más de 1 millón de votos, con una abstención de más de un 20% en relación a las elecciones generales, que era nuestro máximo, con 1.200.000, con lo cual nuestros resultados son extraordinarios, incluso más extraordinarios que Podemos. Lo que pasa que el foco se ha puesto en Podemos y todo el mundo habla de Podemos. Podemos ha pasado de 0 a 5 y nosotros hemos pasado de 1 a 4. Con lo cual nosotros hemos tenido unos resultados extraordinarios. A nivel de España, en todas las comunidades autónomas ha habido un crecimiento con una media de un 10%, algunas comunidades menos, como Cataluña, Galicia, Euskadi también un poquito menos, pero en Euskadi hemos tenido los mejores resultados de toda nuestra historia, ¿no? Pero al margen de eso, yo creo que estas elecciones demuestran que Europa no entusiasma. Eso se manifiesta en que las fuerzas euroescépticas en Francia, en el Reino Unido, en Inglaterra, han subido muchísimo, que eso es, digamos, una cosa muy negativa si no se le da la vuelta a esa situación y entonces tenemos tareas para entusiasmar a la gente, para decirle lo importante que es Europa,
Pero para eso yo creo que las fuerzas, la comisión anterior, el bipartidismo, digamos, Partido Socialista, Partido Popular Europeo, pues yo creo que no hicieron deberes adecuadamente, quizás los demás partidos tampoco. Entonces tenemos que abordar esas nuevas tareas y ese resultado pues es lógico. Cuando no entusiasma, la gente no va a votar, hay una gran abstención, que es lógico también en las europeas, o es una tónica general. Y yo creo que en España también se ha demostrado que los partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, que cada uno ha bajado casi 2,5 millones de votos, ¿no? Pues la población les ha castigado, no ha indultado lo que ha sido la vida política del país, sobre todo la corrupción. En fin, esta vida un poco degenerada, política, podrida, que hemos tenido y que es necesario renovar, y que en estos momentos, pues con la abdicación del rey y de todo esto, yo espero que se ponga en marcha pues otra dinámica de los partidos para acabar con la situación que tenemos, porque la gente está hastiada, está cansada, no hay soluciones, y además, pues el último hecho, al que han condenado en Valencia a 9 años, Rafael Blasco creo que se llama, Rafael, ¿no? Sí, sí. A 9 años, 2 millones de multa, pues ya el juez le ha rebajado, no va a la cárcel, 200.000, es decir, aquí no hay un político que entre en la cárcel. Ya. ¿Cuándo van a entrar? Entonces, esa situación realmente provoca una desazón enorme que las elecciones europeas pues se ha reflejado en ellas. Eso es. Efectivamente, queda, y a partir de ahora, digamos, empieza un poco la madre del cordero, como en cualquier otras elecciones. ¿Y ahora qué? Es decir, el Partido Popular lo tiene muy difícil para formar una mayoría. Lo hago como lectura, así un poco como reflexión. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo puede conformar, digamos, una mayoría estable? Se van a juntar Partido Popular, Grupo Socialista, el Partido Nacionalista Vasco a través de ALDE, que es en Europa el que hará un poco de bisagra, los partidos de izquierdas, los euroescépticos, o estos partidos más xenófobos de extrema derecha, que también van a representar, van a tener su qué decir en el nuevo Parlamento. Igor, de nuevo. Bueno, pues hombre, no es fácil. La verdad es que la situación política es muy interesante en un contexto en el que el Parlamento Europeo tiene más poder que nunca, pero es verdad que es complicado. Entonces, yo lo que creo es que se ve claramente que hay dos grandes fuerzas políticas en Europa, y lo siguen siendo, eso es cierto, que ha sido el Partido Popular Europeo, que venía de tener una mayoría muy amplia en los últimos 5 años, ha bajado bastante en votos, pero sigue siendo la primera fuerza. El Grupo Socialista sigue siendo el segundo de la Cámara, aunque a una cierta distancia, pero el problema es que estos dos grupos, cada uno de ellos por separado, es muy complicado que puedan llegar a una mayoría estable, porque allá donde la aritmética funciona, la coherencia política se resiente. Entonces, no es fácil, ¿no?, que no se trata de sumar por sumar votos, y eso tiene que durar 5 años. Entonces, ahí es cierto que entra una tercera fuerza que llevaba ya unos años, que se había convertido en una suerte de bisagra en el ámbito europeo, que era ALDE, ¿no?, los liberales y demócratas europeos, donde está el PNV, Convergencia y Unión, y otros Convergencia y otros partidos europeos de corte más o menos, bueno, en esa órbita ideológica. Y la cuestión es que de cara a mayorías, bueno, el candidato a la presidencia y candidato del grupo ALDE, Guy Verhofstadt, ya ha dejado claro más o menos su posición, ¿no? Es decir, su ideal político sería que lo que se ha prometido en las urnas se traslade a la realidad, es decir, un cambio de políticas y de mayorías, pero las cuentas es muy complicado, todavía no se sabe, pero parece complicado. El segundo plan, el plan B, sería a esa gran alianza que se empieza a vislumbrar entre el Partido Popular Europeo y los socialistas. Claro, si se unen ambos, es verdad que tienen una mayoría muy holgada, pero el problema es que cómo se va a potenciar una serie de cambios en las políticas, cuando la parte mayoritaria sigue siendo la misma. Es decir, los socialistas lo tendrían muy complicado. Entonces, ahí ALDE se ha ofrecido para que, si ese fuese el escenario, y si no hubiese una mayoría alternativa posible, pues bueno, intentar fomentar o potenciar un cambio de políticas entrando en esa gran coalición. O sea, que aunque sus votos no hicieran falta, entraría en esa coalición. Es decir, porque claro, aquí es una cuestión de explicar lo que se hace, ¿no? Es decir, si el Partido Popular Europeo, pues estoy simplificando, cada país es un poco diferente, pero el Partido Popular Europeo ha defendido sus políticas y ha pedido de nuevo la responsabilidad de gobierno, vamos a decir, ha intentado que los ciudadanos apoyen sus políticas de nuevo.
lo han conseguido, pero bajando mucho. Es decir, el mensaje es de prudencia, ¿no? De, bueno, los hemos apoyado, pero no nos gusta del todo lo que estáis haciendo. Los socialistas han dicho que hay que cambiar política radicalmente. Si ahora de repente se unen, hombre, esto es difícil de contar a los ciudadanos europeos. Eso es el que ha votado a un partido o el Claro, que ha votado a otro. tanto el que ha votado una cosa como el que ha votado la contraria van a apoyar el mismo gobierno. Eso es difícil de explicar. En ese sentido entra la lógica política de ALDE. Es decir, bueno, no solamente ALDE, sino otras fuerzas políticas del Parlamento. Es decir, bueno, aunque el Partido Popular forme parte de esa nueva mayoría estable, pero no puede ser lo mismo. Y yo creo que ahora es precisamente lo interesante, pero la dificultad, ¿no?, de conseguir esa mayoría y que luego se pueda contar a los ciudadanos. Y desde otro punto de vista, ¿cómo veis? Echever. Hombre, yo creo que ahora mismo se está hablando de esta gran coalición, ¿no? No se está intentando mirar nada hacia otras opciones, por ejemplo, desde el Partido Socialista Europeo, e intentar mirar hacia las izquierdas. Las izquierdas también han subido y no se está intentando ni mirar. La única opción parece ser esta gran alianza entre el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista Europeo, y veremos el juego que tiene ALDE, como nos ha dicho. Pero parece Igor. muy difícil de entender. Parece que muy difícil puedan de llegar a entender, pero acuerdos. tú piensas que también era muy Es como difícil. intentar, perdóname, explicar que Rajoy y Rubalcaba se juntaran. Bueno, formaran pero sí que se gobierno. consiguió eso en el Parlamento Vasco, por ejemplo, hace la legislatura pasada. Y también se ve que ahora mismo, cuando el rey ha abdicado y que el Partido Socialista, de tradición republicana, dice que no, que ellos van a mantenerse con la estabilidad democrática posterior a la transición y se mantienen con la misma idea que el Partido Socialista, perdón, que el Partido Popular. Y lo mismo vemos en Alemania. En Alemania, Merkel, el Partido Democristiano, perteneciente al Partido Popular Europeo, está gobernando con el Partido Socialista Socialdemócrata, que salió en las con últimas elecciones. Schulz, que es el candidato por el Partido Socialista Europeo a la Comisión. Entonces, al final vemos que, aunque intenten vender que son muy diferentes, al final llegan a un encaje completo en muchísimos temas. Entonces, ese cambio que viene pendiendo el Partido Socialista Europeo y con sus partidos socialistas en los diferentes países, cuesta muchísimo creer, porque es que sus acciones no lo demuestran. Y ahora veremos el papel que dice Igor que tendrá ALDE. Bueno, parece ser que sí que ya se está empezando a vender los puestos, quién será el presidente de la Comisión, presidente del Parlamento de nuevo para Schulz, que parece ser que le caerán más años que la última vez, y el papel de Verhofstadt como probablemente comisario de Exteriores. Veremos qué pasa. De todas maneras, también es interesante ver que muchos miembros del Partido Popular Europeo, como los conservadores británicos, no están apoyando al candidato del Partido Popular Europeo. Entonces, es otro tema muy interesante de ver. Como decía Ángel antes, igual es que en Reino Unido pinta poco en Europa, porque de momento el euro ni lo tiene. Yo creo que pinta demasiado. Ah, mira. Para lo que debería pintar. Lo digo con toda claridad, porque en un artículo una vez que escribí allá por el día 20, pues resulta que ya decía yo que la Constitución, el Tratado para la Constitución Europea se cayó porque Inglaterra, o bueno, el Reino Unido, a la sazón con gobierno laborista, pues resulta que quitó o pretendió que se quitara, y así se aceptó. Bien, es verdad que estaba Giscard d'Estaing allí como presidiendo esa comisión que hacía el Tratado Constitucional, y se aceptó que se quitaran, que se suprimieran, quiero decir, que no figurasen los derechos de los trabajadores, ¿no? Nada de derechos relativos a esto. ¿Qué quiere decir? Pues claro, esto quiere decir que Francia y Holanda, países no de antes de ayer, o sea, países, no cabe duda que democráticos de toda la vida, pues dijeron que no, que eso era ya demasiado, y entonces echaron abajo el Tratado Constitucional. Desgraciadamente, porque se podía haber ido por el otro lado, es decir, que en lugar de no considerar los derechos de la mayor parte de la población, que es la que trabaja, pues bueno, se podía haber ido por el otro lado, es decir, no, vamos a reforzar, ¿no?, estos derechos. Bueno, pues eso es lo que ha solido haber. De todas maneras, acabo de ver contraponer los socialistas a la izquierda. Bueno, a mí ya a estas alturas de la vida me da igual que me llamen de izquierda o que me llamen como quiera, mientras no me llamen algo muy insultante personal, ¿verdad? Porque, ¿qué es eso de izquierda o derecha? Cuidado, en la política real, y cuando llamo la política real, digo la política que se hace, que hay que ejecutar y que se puede ejecutar. Hombre, yo ya comprendo que hay quienes están instalados pues más cómodamente también en determinadas posiciones porque no les obligan, ¿no? No les obligan a nada. Ahora, en fin, si algún día les obligan, ya veremos lo que hacen, ¿no? Ya veremos lo que hacen. ¿Y tienes en mente cuando dices eso? ¿Cómo? ¿Y tienes en mente cuando dices eso? No, todos los que hablan simplemente acusan, por ejemplo, al Partido Socialista,
Partido Socialista y en toda Europa, que es un partido socialdemócrata, es decir, un partido no revolucionario en el sentido en que se considera la revolución, es decir, que primero armo un Cristo y después la algarada, después no sé qué, y entonces me encaramo al poder, es decir, derribo el poder anterior y tal. Pues no lo es desde hace muchos años porque además de socialista es demócrata y por lo tanto trata de hacer unas leyes que sí, que sean en la línea progresista, pero no siempre que se puedan, porque cuando la población le vota a uno más a la derecha, por decir así, vamos a emplear eso, pues, cuando uno es un demócrata tiene que aceptarlo, ¿eh? Y a uno no le gustará, pero lo que tiene que hacer es convencer a los otros que su propia tendencia, esa es la que vale, y convencer a esos que votan a los otros. Entonces, yo creo que no se puede hacer ese pequeño y astuto ataque que ha hecho Aichiber, ¿verdad? ¿Esa coalición de los dos grandes partidos? Puede ser. No, cuidado, yo no digo ni que me guste, porque creo que eso es una cuestión muy... Eso lo han hecho en Alemania. Sí. Yo creo que lo han hecho en Alemania y lo han hecho por algo. Yo no me atrevo a criticarlo exactamente, y cuidado, yo puedo criticar pues lo de siempre, a la señora Merkel, al señor Schulz, a todo el mundo. Pero es que hay momentos en que habría que hacerlo. Yo pienso, así lo digo, que en España mismo hay aspectos en los que se debiera haber llegado hace tiempo a acuerdos. ¿Por qué? Pues porque son cuestiones que exceden a la tendencia que cada uno puede tener. Y por lo tanto, bueno, pues hay que llegar a esos acuerdos para que se pueda hacer algo. ¿Qué voy a decir? En educación, hay una serie de cosas. Sí, los grandes pactos una que serie siempre... de cosas. Sí. En cuanto a la valoración de aumento de partidos o parlamentarios euroescépticos, yo creo que el euroescepticismo de verdad es mucho menor de lo que se dice. Yo creo que hay mucha gente que ataca a la actual Europa o a la actual conformación de Europa o a la manera de llevar Europa, pero que sí les gustaría Europa, sí les gusta, sí tienen un concepto de una Unión Europea, pero que resulta que no les gusta esto. Consecuencia, pues a veces votan a partidos que sí, que son euroescépticos, pero bueno, hombre, hay otros que son más claramente euroescépticos. Los ingleses, por ejemplo, como ya se ve, ¿no? Consecuencias de los cambios. Señor pues, García Ronda, yo creo que más difícil llegar a acuerdos, eso por supuesto, ¿eh? Sí, igual lo que quieren estos euroescépticos es una transformación de la Unión Europea. Lo dejo para que vayáis pensando, algo más social y menos económica que lo que ha mandado. Pero bueno, la lectura también del Partido Popular y luego de UPyD, un poco de lo que será el futuro gobierno de esos Yo creo pactos. Que la construcción de Europa desde el primer momento no ha sido una cuestión fácil y está basada en los grandes consensos, ¿no? Y evidentemente de las últimas elecciones europeas se ha dibujado el panorama que se ha dibujado y que los ciudadanos hemos elegido. El Partido Popular ha ganado las elecciones también en el conjunto de Europa y tendrá que buscar acuerdos, porque creo que es importante que Europa siga funcionando, porque hay todavía muchísimas cosas por hacer. Pero la pregunta es con quién, y en base a criterios políticos o criterios de sacar adelante los problemas. Yo creo que en lo que tenemos que pensar es en los ciudadanos, en cómo hacemos para poder crear empleo, para que haya más bienestar de los ciudadanos. Y siempre que los primeros sean los ciudadanos y no los territorios, siempre nos va a ir bien. Yo en eso creo profundamente. Es verdad que en estas últimas elecciones ha habido más euroescépticos o más europarlamentarios euroescépticos, aunque vamos, es una contradicción en sí mismo, ¿no? Pero al final son grupos también muy heterogéneos y son grupos anti todo, anti-Europa, anti-euro, anti-todo. Al final hemos tenido ahí, hay grupos de todo tipo, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, que están dentro de esos grupos euroescépticos. Hemos visto el resultado que ha tenido el Frente Nacional en Francia, pero también en Holanda o también en Austria, en Italia, en la Liga Norte. Pero insisto, que al final no están pensando en destruir, no están pensando en construir, y yo creo que no se debe ser anti-euro, anti-Europa, ya digo que son muy heterogéneos y son grupos bastante diferentes, ¿no? Desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Yo creo que el crecimiento de los euroescépticos, en este caso en el Parlamento Europeo, pues ha podido venir evidentemente de la situación de desencanto por la crisis económica tan importante en la que nos hemos visto en los últimos años y el desempleo, ¿no? Pero yo creo, desde luego, que vamos a salir de esta con el esfuerzo de los ciudadanos y que desde luego serán importantes las medidas que se adopten desde Europa. Hoy
mismo hemos conocido, que luego tendremos oportunidad seguro de ver pues las medidas que está impulsando el Banco Central Europeo, bueno, pues cómo han tenido de inmediato una repercusión muy importante, ¿no? Quiero decir, cuando se habla de que se van a inyectar 400.000 millones en la economía real, pues eso es fundamental para crear empleo, ¿no? Por lo tanto, yo sí que creo que desde la base de la Unión Europea, que es la búsqueda de consensos, en esa misma línea se tiene que seguir. Y si las dos grandes fuerzas, el Partido Popular y el Partido Socialista Europeo, se ponen de acuerdo, pues creo que tiene que ser bueno para Europa. Nos falta la lectura del señor Aguirre. Bueno, y yo no sé. ¿con qué mayoría estable se vería? Yo no sé lo que van a hacer los distintos grupos, porque yo no estoy alejado. Lo que va a hacer el Partido Popular Europeo, lo que va a hacer el Partido Socialista Europeo. Lo que UPyD queremos es que en estos momentos lo que prometieron los partidos de una Europa más federal, de mayor liderazgo, que no tiene liderazgo Europa y no lo ha tenido durante estos años, en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito internacional, en el ámbito de impulsar políticas para generar empleo, políticas de I+D+I, de innovación, etcétera, que es donde Europa puede competir. Pero mandar manda. Sí. Porque sus decisiones son de obligado cumplimiento. Entonces, aquí, hasta este momento, lo que quería decir es, yo he visto que si Juncker va a ser el presidente de la Comisión, esto, lo otro. A mí el nominalismo no me interesa. Y precisamente lo que tenemos que hacer es pasar del nominalismo a las políticas. Es decir, y que haya más transparencia. Que sepamos qué es lo que van a hacer, cuál es el programa de gobierno que están planteando en estos momentos el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista, el Partido Liberal, los otros grupos, porque Marine Le Pen ya nos ha dicho que no quiere destruir Europa, pero sí quiere destruir la Unión Europea. Con lo cual, el liderazgo tiene que, lo que yo quiero ver es qué programas, qué planteamientos a nivel de economía, de bienestar social, de la inmigración. Nos han dicho que nos van a dar 10 millones. Pero es que yo no quiero 10 millones de euros, sino que la política migratoria sea una política europea, que esté domiciliado en la Comisión. Y lo mismo que eso, pues otras políticas de impulso económico, que estos 400.000 millones que en estos momentos hoy el Banco Central Europeo va a inyectar de liquidez en la economía para que los bancos den créditos a las empresas para generar empleo, yo creo que es una decisión muy importante que puede ayudar a resolver uno de los mayores problemas que tenemos, que son los 26 millones de parados que tenemos en Europa, que en España tenemos 4, 5, 6 o no sé los que son, pero que son muchísimos, un porcentaje extraordinario del 25%, donde los jóvenes el 50% no tiene tampoco empleo. Entonces yo creo que lo importante es que veamos en estos momentos, solo son 10 días desde las elecciones, hay tiempo, no vamos a pedir que en una semana se resuelva y hagamos un programa, pero hasta ahora lo que yo he visto en la prensa es mucho nominalismo, pero poco programa de una Europa más federal, una Europa menos nacionalista, donde el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno desaparezca de una vez y donde el liderazgo lo tomen el Parlamento Europeo y la Comisión, el Gobierno de Europa, y que son los que planteen las pautas de lo que tiene que ser y del plan de gobierno y del plan que tiene también el Parlamento Europeo. Yo creo, Manu, que en eso se está avanzando. De hecho, ha sido estas las primeras elecciones en las que desde el Parlamento Europeo se va a elegir, ¿no?, el presidente de la Comisión. Y yo creo que en eso se debe ir avanzando, ¿no?, en que haya una política de verdad europea que no sea una suma de distintos estados, sino que sea una suma de los europeos para políticas comunes que yo creo que revierten en todos. Y los beneficios de la Unión Europea en España creo que los conocemos y los conocemos muy bien, lo que ha supuesto para nosotros Europa. Evidentemente, un programa de gobierno, el Partido Popular tenía su programa de gobierno europeo, pero es verdad que, bueno, pues si se están buscando grandes consensos, pues estamos a menos de a 10 días, como bien has dicho, de que hayan pasado la convocatoria de las elecciones o la celebración, perdón, y evidentemente pues se irán trabando esos consensos. Veremos a ver cómo van las negociaciones a la hora de designar o de establecer esa mayoría y quién va a ser el presidente. ¿En qué grupo se va? Yo no tengo conocimiento. Eso todavía es muy pronto. No estoy en la cocina. Y veremos quién es el presidente de la Comisión Europea. Los nombres ya están más o menos en este momento desconozco cuál va a ser la decisión que se tome. Pero lo importante es lo que eso. sí tengo que decir de parte de UPyD, que solo apoyaremos un proyecto que sea una Europa más federal. En eso está clarísimo, y que estaremos en un grupo que impulse ese federalismo europeo por encima de todo, y que sean políticas comunes europeas y un gobierno europeo y políticas comunes
Yo no sé si interpretar eso más federal como, o eso, o lo que decía, Políticas o comunes. más social y menos económica, cuando menos decimos marcada más por... federal significa que las políticas sean comunes, tanto en el ámbito del bienestar social, de la economía, de la inmigración, de la política exterior, de políticas de I+D+I, de innovación, es decir, que no esté cada Estado pensando, bueno, a ver cómo resuelvo yo la vida con mi innovación. No, tiene que haber, impulsar políticas comunes, porque Europa, Qué difícil, la única forma que tenemos de competir con el mundo, con China, con la India, con todo esto, no es con bajos salarios y con salarios de hambre, solo podremos hacerlo con innovación, y en eso sí es posible que Europa compita, pero para eso hace falta amancomunar esfuerzos a nivel europeo. ¿Pedía la palabra Igor? Sí, yo creo que este es un tema muy importante. Hay dos grandes temas, ¿no?, que los acabas de sacar tú ahora. El primero es, del que estábamos hablando, es de más o menos una Europa más o menos federal. Federal en el sentido de que sea lo conjunto, lo común, quien marque más políticas en más ámbitos. ¿Sí? Esa sería una primera cuestión. Y la segunda es en qué dirección tienen que ir esas políticas, que ahí estaría el debate de una Europa más social o menos social. Y aquí hay dos tipos de argumentos. Es decir, yo creo que ha habido una deriva clara de la Unión Europea en los últimos, vamos a decir, 15 años, por no irnos más allá, pero 15 años seguro, hacia eso que podemos llamar un modelo más neoliberal o menos social, lo podemos definirlo de varias maneras, ¿no? Y eso forma parte de dos cuestiones. Uno, de las mayorías políticas que ha habido en Europa, y ahí todos los ciudadanos tendrán que hacer autocrítica, es decir, la gente le exige a Europa unas cosas que luego no vota. Es decir, si usted quiere una Europa más social, vote partidos que apoyen eso. Es decir, si usted apoya a unos partidos conservadores que le están diciendo que van a hacer recortes y tal, y cree que eso es lo correcto, pues es legítimo. Pero si luego vota eso, luego no se queje de que actúen en consonancia con lo que han prometido, ¿sí? Y en segundo lugar están las mayorías en el Parlamento Europeo y entre los jefes de gobierno y de Estado. Como decía antes Ángel García Ronda, ha habido gobiernos socialistas, y un caso claro fue Tony Blair con el laborismo británico, que ha apoyado políticas que podemos considerar, desde luego, no socialistas, sino más bien conservadoras. Es decir, aquí ha habido una parte de los votantes con sus votos y por otra parte las fuerzas políticas con el diseño que han hecho en los últimos 15 años de Europa, que la deriva ha sido clara. Estas elecciones sí demuestran que la gente no apoya ese modelo concreto de Unión Europea que se ha ido impulsando en los últimos 15 años. Ahí sí que hay un mensaje claro, podemos discutir otras cosas, pero esto yo creo que está claro, porque el Partido Popular ha reducido su apoyo en una medida significativa y los socialistas no han tenido mucho más. Luego, el mensaje está claro, es decir, siguen confiando en estas dos grandes fuerzas para que sigan de alguna manera liderando un poco Europa, pero el mensaje ha sido claro. Es decir, y partido, desde el punto de vista de lo que decía Manu, ¿no?, es decir, del federalismo, no hay tantos partidos que han ido a estas elecciones con un mensaje claramente, uno, europeo y segundo, federalista. ALDE es un grupo donde probablemente la gente más federalista de Europa están todos juntos ahí. Es decir, y de hecho, en el sentido de crear más Europa y probablemente con un giro importante en las políticas yo creo que sin cuestionar el sistema, sino fomentando el cambio de políticas, yo creo que ALDE es un grupo donde se agrupan un poco, y en ese sentido el presidente de la Comisión Europea, la gente que quiere más Europa, incluso otros partidos políticos, consideran que el candidato que es carismático y que más impulsaría, incluso en contra de los gobiernos, medidas más europeas, sería Guy Verhofstadt. Otra cosa es que en las mayorías parlamentarias, esto ya es otra cuestión. Nombre que no me atreví a dar, el otro es Schulz y el otro es Juncker. Esos que son los que representan los partidos mayoritarios, y el tercero al que citaba Igor, muy bien. Adelante, Ángel. Sí. Bueno, hay una cosa, yo cuando oigo hablar de federalismo, la verdad es que ocurre una cosa, todavía no he visto más que, cuando he visto algo escrito acerca del federalismo, no se parece un libro al otro, un documento al otro, un manifiesto al otro. Es decir, yo creo que todavía estamos por definir eso seriamente. Pero bueno, voy a dejar eso, porque creo que es un tema que blande la inmensa mayoría de los políticos y teniendo ideas distintas. Pero parece que esa palabra aglutina a todos. No, pues yo creo que no. Pero bueno, aparte de esto, en lo de más social o menos económico, vamos a ver. La corrupción, el robo, la estafa financiera, ¿qué es? ¿Social o económica? Entonces, claro, lo económico es absolutamente necesario. Es absurdo decir, no, lo económico no, tiene que privar lo social. Pero si es que ya se ha visto que durante todos estos años pasados, bueno, se ha ido hacia una liberalización, por decir así, porque lo decimos así, a lo que se entiende por liberalización hoy, ¿no? Es decir, a unas políticas muy económicas. ¿Y qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que incluso desde el punto de vista económico se ha arruinado muchísima gente y muchísimos países. Luego, ¿dónde está realmente el que haya una política económica? No,
contra lo social. No, lo social viene pues porque se ha hecho mal lo económico también. Y contrariamente, también muchas veces lo económico falla porque lo social, en fin, no funciona y hay una diferencia entre la distribución de la renta excesiva, etcétera. Pero que es social y económico, ¿eh? Pero yo creo que, no pensemos que el ciudadano piensa más, es que la Unión Europea ha defendido a los bancos, y de ahí lo económico, que al ciudadano. Bueno, y de una ahí cosa lo es que social. hablemos de los bancos. Es un tema que Perdón. no se llega a la ciudadanía. No, pero... El problema es que nosotros de los partidos tenemos que acercarnos más a la ciudadanía, y eso es también uno de los problemas de la abstención. A ver si en estos próximos 5 años conseguimos, durante los 5 años y no solo durante las 2 semanas de campaña, acercar los temas europeos a la ciudadanía. Porque, como bien ha dicho nuestra compañera del Partido Popular, el 80% de la legislación nos llega de allí. Y hay muchas políticas que funcionan muy bien y que nos deberían interesar y que los propios estados muchas veces no las aplican porque, bueno, pues a veces no les interesa, ¿no? Pero en temas, por ejemplo, de trabajo, hay directivas muy interesantes en contra del trabajo precario que no sabemos que funcionan así, y Europa está siendo más social. El problema es que no sabemos vender todo lo que nos viene desde allí. Entonces yo creo que nosotros mismos de los partidos tenemos que conseguir acercar a la ciudadanía a Europa, porque si no, no vamos a llegar a nada. Si no, vamos a conseguir que más partidos euroescépticos sigan copando el Parlamento Europeo, y ahora mismo sí que es cierto que hay una mezcla de muchos partidos que no saben en qué sitio se van a colocar ahora todavía, pero entre los conservadores reformistas, Grupo Libertad y Democracia, otros y no escritos, tenemos 185 escaños con datos todavía postelectorales, que como hemos dicho los grupos están formados, pero el Partido Socialista Europeo, siendo segunda fuerza, tendría 189. Serían la tercera fuerza con esta mezcla tan variopinta que podemos encontrar. Eso es mucho decir. Porque No, obviamente te digo, estamos hablando de que son gente muy... al enemigo y tú no te troceas... Pues obviamente claro. es Divide y muchos vencerás. grupos, ¿no? Pero hay que tener en sí. cuenta que es un grupo que tiene mucha fuerza y que, como estamos viendo, Eso es como... veremos eso- cómo funciona. No, estamos dejando, solo estamos hablando, no es un grupo, Son pero muchos grupos muy es un número muy grupos importante, de obviamente. extrema derecha Pero hay que a tener extrema mucho, izquierda. no es extrema derecha y extrema izquierda, es grupos que hay que estar viendo, Sí, hay que de tanto todo el ahí, ¿eh? norte de Hay de todo, Europa, claro que hay de todo. gente Hay de que todo. que antiguamente estaba muy convencida por Europa, está también creciendo allí el euroescepticismo y la extrema derecha. Suecia, Dinamarca, en Dinamarca es la primera fuerza, nadie está pensando en ello, solo se está hablando de UKIP y de los resultados del Frente Nacional en Francia. Pero el problema, el resultado de Dinamarca es increíble. También tenemos en toda Europa No, del es Este de increíble, nuevo, sí. Hungría, Sí, creemos que Austria, Dinamarca es un Eslovaquia. paraíso, joder. Tenemos toda esa zona que también tiene un montón de números. Entonces, Pero vamos a ver, no no, podemos de acuerdo. hacer unos Yo- resultados a mí de me gustaría básicos. terminar lo de Sí. económico y social, pero bueno, Sí. no, quiero decir que no se puede separar una cosa de otra. Vamos a ver, si es que económico es todo, porque todo tiene un efecto económico, y social también lo es. Entonces lo que no podemos hacer es decir, bueno, ahora vamos a ocuparnos de lo social. Cuidado, es que además no estamos solos en el mundo, ¿eh? El problema de Europa es que Europa no está sola, y resulta que todas sus relaciones tienen que ver con los otros continentes también, ¿eh? Y en esos otros continentes no quieren nuestra unión, muchos de ellos, como comprenderéis, ¿no? Eso está claro. Sí, los yo países creo asiáticos, que hay que- Estados Unidos. Claro, que están emergiendo, ¿no? Algunos, emergiendo para ser lo mismo que nosotros. O sea que, vamos, habrá que competir con ellos porque, claro, tampoco vas a... Dice, como emerge, voy a darle limosna. Oiga, para que sea distinto, sí, pero no para que sea igual si a mí no me gusta lo que tengo, ¿no? Pero bueno, el hecho es que más social o menos económico es una disyuntiva que no es propiamente así. Lo que hay que hacer, lo que hay que vigilar y controlar es una economía que, si no, se nos escapa hacia el latrocinio, muchas veces. Y cuando se dice, no, es que los bancos, que eso, dice, no, es que les apoyan a los bancos y no a los ciudadanos. Bueno, primero, Han rescatado los bancos. un momento. O el banco. Los bancos no tienen dinero. El dinero que tienen los bancos está entre un 5 y un 10% el suyo. El resto es de ciudadanía, que unos tendrán algo más dinero y otros menos. Y yo conozco mucha gente que se ha arruinado prácticamente y que ha perdido sus ahorros porque lo habían metido en un fondo de inversión o no sé qué, que el banco les engañó. Les engañó, a lo mejor, bueno, sin saber tampoco, por ignorancia o por mero, o por engaño o por querer. Entonces, cuidado, ¿eh? Lo dice, no, que se caigan los bancos. Claro, hay que preguntar a cada uno, ¿tú tienes algo? Dice, sí, yo en la BBK tengo algo. Dice, pues te vas a quedar sin ello. Y entonces le veríamos como dice, no, que ayuden a la BBK.
No, pero es que claro, hay que analizar las cuestiones económicas no como si fueran el enemigo social. Se entiende, cuando nos toca el bolsillo ya lo vemos no, pero de que otra es forma lógico diferente. además, que es lógico, pero... Pero dejadme avanzar un poquito en otro de los puntos, sí. y independientemente de que queráis contestar Sí. o rebatir alguno de los No, argumentos, sí. ¿cuáles son los desafíos o los retos que va a tener Europa, la Unión Europea, estos próximos años? Y cito 3. Bueno, lógicamente todo lo conoce. Solucionar el problema de crisis económica y el paro, esas tasas de paro que decía Manu Aguirre del 25% y juvenil casi el 50%, el problema de las migraciones y modificar el papel, y esto es último, del Banco Central Europeo, aunque parece que es el que se ha puesto primero las pilas con esta decisión de hoy mismo. Yo sí que creo que en el tema social económico, evidentemente, es decir, la creación de empleo, creo que eso es fundamental, ¿no? Y yo creo que ese debe ser la guía de Europa. Y por supuesto, el tener una prestación y unas prestaciones y por supuesto la protección de las personas más vulnerables, ¿no? Eso es lo fundamental, lo primero, las personas. A día de hoy, cuando hablamos de la crisis económica y el paro, pues hay algunas medidas que se han adoptado por parte de la Unión Europea, y hablábamos del paro juvenil, ¿no? que en España es de más del 50%. Bueno, pues hay un fondo que se ha creado en el año 2012 de 6.000 millones de euros, de los cuales 1.800, es decir, un 30% ha sido destinado a España, que es un fondo de garantía juvenil para el empleo, de tal manera que ningún joven pase más de 4 meses sin estar trabajando o sin estar formándose, ¿no? Yo creo que esas son grandes medidas que se toman desde Europa, que además en este caso España hemos sido, pues ya digo, nos llevamos un 30% de ese fondo especial que se ha creado, y que en eso hay que seguir incidiendo. Evidentemente las medidas que se han adoptado hoy por parte del Banco Central Europeo creo que son fundamentales para mejorar la economía y para crecer y para generar empleo, que al final es de lo que se trata, ¿no? El haber bajado... ¿Esa medida la ha tomado para decir, bueno, vamos a contentar un poquito a estos ciudadanos europeos? Hay una cuestión que es fundamental, y es, se han bajado los tipos de interés a un 0,15%, que es, vamos, nunca jamás habíamos tenido en Europa los tipos de interés al 0,15%. Luego, se ha puesto una tasa negativa para los depósitos que tienen los bancos en el Banco Central Europeo, que en concreto, a finales de abril creo que era, en el conjunto, los bancos europeos tenían hasta 27.000 millones de euros en esos depósitos, los españoles cerca de 2.000. Hasta ahora el Banco Central Europeo les pagaban por tener esos depósitos. A partir de hoy no, les van a poner una tasa negativa. ¿Para qué? Porque al final lo que necesitamos el conjunto de los europeos y también los españoles, es que el crédito fluya. Las empresas, el crédito fluye, y además, y yo creo que esto es una cuestión muy importante, quiero decir, que tenga que ser para la economía real, o sea, que no pueda ser para comprar deuda pública, sino que tenga que ser para que las empresas puedan invertir y de esa manera se pueda generar puestos de trabajo, ¿no? Al final yo creo que son 400.000 millones destinados a la economía real y no al sector público, y yo creo que es una magnífica noticia que hemos conocido en el día de hoy, por lo que pueda significar para seguir abundando en esa salida de la crisis, que yo creo que en España se está viendo ya a lo largo de este primer trimestre. Lo hemos podido comprobar, cómo pues, han crecido las cifras de afiliación a la Seguridad Social, está bajando el desempleo, y en esa senda tenemos que seguir. Manu Aguirre. Sí, yo creo que dentro de las medidas que la Unión Europea tendría que abordar está el tema de la reindustrialización de Europa, y el tema de la reindustrialización de España y del País Vasco. Sobre todo es un país muy industrial, donde siempre ha tenido un porcentaje muy elevado y eso ha bajado al 13%, y Europa tiene el proyecto de un 20% de que el peso en el PIB, la industria representa el 20%. Europa no puede competir, el que conozca un poco el mundo, no puede competir con los salarios chinos y con los salarios de la India. Y entonces es que los bajos salarios lo que van a hacer es que la gente no tenga ni para comer. Entonces con eso no podemos competir. La única forma de competir que tenemos es con innovación y con una economía verde. Cuando digo una economía verde sostenible, significa que si nosotros hacemos, voy a poner un ejemplo, coches que consuman menos y que tengan menos contaminación, eso significa innovación. Pero esa innovación en Europa se puede hacer, pero eso requiere muchísimos fondos, muchísimos millones de euros. Eso un país solo no lo puede abordar, ni una región
por mucho que tengamos nosotros I+D en Euskadi, en España, en Francia, eso es imposible de abordarlo. Tiene que ser un plan europeo de I+D+I, de innovación, que luego se aplica a la industria, pero se puede aplicar a todos los sectores. En el sector de la automoción, frigoríficos que consuman menos, o lavadoras que consuman menos, o todo lo que sea una economía verde, de ahorro energético, de eficiencia energética, respetuoso con el medio ambiente. Los chinos no pueden competir con nosotros, ni los indios, ni los vietnamitas, que están lanzados como motos para arriba en la economía. Es decir, en otros sectores sí, es decir, haciendo cocinas y haciendo lo que nosotros hacíamos hasta ahora, pues muebles, tradicionales, con eso sí pueden competir, pero en otros ámbitos no. Por eso yo considero que para resolver el problema del paro, la Unión Europea tiene que liderar un plan de reindustrialización bien pensado, y para eso hace falta amancomunar esfuerzos. Y cuando decía yo la cuestión federal, federal yo entiendo en el sentido de unificar esfuerzos y de que haya un liderazgo en eso. Y juntamente a eso yo creo que, porque digamos, las prestaciones sociales, en la medida que se cree empleo, va a haber más riqueza y va a haber la posibilidad de tener otras políticas sociales también, pero yo creo que eso tiene que ser prioritario. Y junto a eso, otra medida que yo considero importante es la unidad fiscal. Es decir, lo que no se puede tampoco es que Irlanda tenga un 12% de impuesto de sociedades, que casi es que compite en dumping, otros tengan el 20%, otros el 30%, ahora se dice que del 30% nosotros vamos a pasar al 25%, haya paraísos fiscales en Luxemburgo, en no sé qué, en las islas del Canal, etcétera. Yo creo que es imprescindible que se aborde también una unidad fiscal a nivel europeo para competir en las mismas condiciones todo el mundo. Y entonces sí que eso también es un esfuerzo hacia lo que llamamos políticas comunes, políticas federales, europeas, y de la misma forma yo creo que es fundamental el tema de la unidad bancaria, es decir, no podemos estar que cada país aborde el tema bancario y que estemos 28 países con sistemas bancarios distintos y no hay mutualización de deuda, no hay un tesoro europeo. Yo creo que esos son temas claves que van a posibilitar al final que los ciudadanos, eso repercuta en los ciudadanos, en una vida mejor, en más ayudas para los que estén en el paro, porque tenemos que atender totalmente eso, y lo que tenemos que avanzar también en todo eso, termino, es en la ciudadanía europea, porque la propuesta que hizo Sarkozy recientemente de que Schengen se disuelva, yo creo que eso es acabar con lo que es el pilar de lo que ha sido la Unidad Europea y la ciudadanía europea. Yo creo que todos los trabajadores tienen que tener derecho a trasladarse, residir, viajar, trabajar, hacer negocios, y que eso es, si quitamos esto, es que ya no es Europa, será otra cosa, será una unidad de mercado, será un mercado interior, lo que queramos, pero no será una Europa de ciudadanos. Sí, para lo que me interesa sí, para lo que no me interesa no. Adelante, sí, Igor, también. Completamente de acuerdo, pero matizaría, no solamente el derecho de todos los trabajadores a moverse, sino de todas las personas, es decir, a trabajar o lo que sea, es decir, sea de turismo, de ocio, por vivir unos años fuera o para trabajar, ¿no? Es decir, yo creo que si algo se puede vincular, algo de positivo, algo que todo el mundo lo ve de una forma intuitiva, que es la esencia de Europa, es al menos la libre movilidad. Si ni siquiera puedes moverte dentro de ese espacio, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, o sea, ya es una cuestión casi, no voy a decir prepolítica, pero casi. Es decir, más allá de cómo se organice políticamente Europa, hombre, el derecho de poder moverse por Europa, de poder conocer gente europea, de echarte una novia o casarte con otra mujer o hombre en otro país europeo, etcétera, pues es un derecho fundamental básico. Europa siempre ha estado a la cabeza del mundo en esto. Es decir, tanto en la movilidad de los europeos hacia afuera como de los de fuera hacia Europa. Es decir, una de las cosas por las que los europeos hemos podido sentirnos muy orgullosos hasta prácticamente ayer, cada vez menos, es, por ejemplo, por la capacidad de acoger exiliados, refugiados, haciendo pocas preguntas. Es decir, en ese sentido, Europa era un espacio que se veía fuera de nuestras fronteras como de libertades, ¿no? Es decir, gente refugiada de regímenes políticos y dictatoriales, de guerras, refugiados por hambre, etcétera, llegaban a Europa y eran bien acogidos. Es decir, estamos poniendo en peligro eso, y eso es nuestra imagen en el mundo, más allá de nuestra coherencia con nuestros valores. Y luego tiene que ver también un aspecto de lo que estamos discutiendo, de los retos, están todos relacionados, evidentemente, pero uno es cómo crear riqueza, que aquí estaría la parte, vamos a decir, económica, y evidentemente el contexto es mundial, es decir, no se puede hacer ni a escala pequeña, tampoco de los estados, que es un poco vamos a decir, el atajo que algunos gobiernos intentan sacar en épocas de crisis. No, yo solo me defiendo, yo Francia, yo Italia, yo no, solo nadie puede, ni siquiera Alemania, y se está viendo en los datos.
Y luego, primera cuestión, hay que crear riqueza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y evidentemente no vamos a competir en salario con otros lugares del mundo, con lo cual solamente podemos competir ofreciendo cosas mejores y distintas. Y eso tiene que ver en el centro de la escena política e industrial la cuestión de la tecnología, es decir, la I+D+I, que no son solo palabras, es decir, se ha puesto de moda el discurso, pero hay que tomar en serio lo que significa. Es decir, yo vengo del ámbito de la universidad, soy profesor de universidad, y la universidad es central en esto. Es decir, no vale que en tal lugar no sé quién lo hizo mal, bueno, también lo hacen mal algunos políticos, algunas empresas, no, pero además de que alguien lo haga mal, sin esto no vamos a ninguna parte. Luego la I+D tiene que estar en el centro de un modelo económico productivo distinto, y solo a escala europea se puede hacer, y tiene que ver con el medio ambiente y una cosa muy importante, la energía. En el caso de nuestro Estado tenemos un problema gravísimo con la energía, pues porque no tenemos petróleo, no tenemos gas, es decir, según abrimos la persiana el 1 de enero todos los años, tenemos ya un déficit energético tremendo. ¿Cómo compensamos este déficit que tenemos con otros países que son ricos en petróleo o en gas o lo que sea? Es decir, esto a escala europea solamente se puede asegurar, cada uno no puede ir por libre. Luego una política que creo es un gran reto, que a veces pasa un poco desapercibido, es decir, no es lo verde, no, es el modelo energético, de dónde se va a salir la energía y a qué coste. Esto es clave para ver si vamos a ser competitivos produciendo o no, etcétera. Y la última pata de todo esto que está relacionado es cómo se reparte lo que se produce, que sería el modelo social. Es decir, aquí siempre hemos sido muy distintos en Europa, cada vez menos, pero hemos sido muy distintos respecto al modelo tanto de la antigua Unión Soviética como de Estados Unidos. Es decir, no era ni un capitalismo salvaje ni un sistema, vamos a decir, de planificación centralizado. Era una cosa intermedia. El modelo social europeo ha sido, junto con el movimiento de la gente, con lo que yo creo que más orgullosos nos podíamos sentir los europeos. Y esto hay que defenderlo. Pero hay muchas cosas que han cambiado. Voy a escuchar primero a Itziber y luego a Ángel, si me permitís, luego... Sí, bueno, yo voy a coger de lo que nos ha contado Igor sobre que teníamos que estar orgullosos de cuando Europa acogía tantos exiliados y refugiados. En cambio, ahora estamos en una situación con las migraciones que estamos, venga a poner vallas, a poner cuchillas de afeitar en unas vallas para que la gente no entre, gente que simplemente busca una vida mejor. Y estamos haciendo que Europa se convierta en un bastión inexpugnable. ¿Y qué estamos intentando con esto? Yo creo que deberíamos de pensar no solo en políticas de migración, pero también en políticas de cooperación, ¿no? Y tal vez ayudar a esta gente en origen, ¿no? Y que esta gente está más necesitada, y no firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos como el que se está intentando firmar ahora mismo, porque desde luego nosotros estamos totalmente en contra, nos va a traer muchos impedimentos a la producción local. O sea, se van a bajar legislación europea que tenemos sobre algunos productos para que los productos americanos puedan comercializarse libremente por Europa. Entonces, en vez de, estamos dejando a una potencia como es Estados Unidos campar a sus anchas por nosotros, y luego no dejamos a unos pobres, unas pobres personas que intentan una vida mejor cruzar esa valla, y le estamos poniendo ahí unas cuchillas de afeitar e intentar que no se tiene una doble lectura. La gente ahora interpreta, en aquella época igual había café para todos, pero ahora en esta época de paro y de carencias... ¿Y de qué nos sirve que Estados Unidos pueda meter sus productos y que nuestros productos no puedan tener las mismas posibilidades? Porque al final estás consiguiendo que tus propios agricultores tengan peores condiciones y no puedan ellos tampoco competir. Entonces estás dejando gente que tenga todavía más, que ya tiene más poder, tenga aún más poder entre ti, y no dejas gente que te puede ayudar, porque no podemos olvidar que Europa es un país con gente bastante mayor, ¿no? Se está envejeciendo y necesitamos mano de obra. Entonces, ¿qué estás dejando? Corporativas y empresas multinacionales entrar, y no dejas entrar a personas individuales que te pueden ayudar en muchos momentos. Y hablando también de personas y el trabajo, nosotros creemos que Europa tiene que centrarse y hacer políticas estratégicas en cuanto al trabajo, y como habéis dicho vosotros, para los jóvenes por un lado, y también el sector de la mujer, porque son dos sectores que lo están sufriendo especialmente. Entonces, deberíamos dejarnos de subsidios y centrarnos en políticas comunes para todos, y que estén basadas en la repartición del trabajo y en el trabajo digno. Adelante, Ángel. Bien, como llevo mucho más tiempo en el planeta Tierra que Itziber, pues llevo mucho más tiempo clamando contra las políticas a veces infumables de Norteamérica. Pues sí, lo que ocurre es que no puedes evitar que esté ahí. Y que Norteamérica, aunque tenga a lo mejor algún mandatario de vez en cuando que tiene buena voluntad, en el mismo sentido que tú dices, y que su corazón, pues, en fin, se vea pues demasiado apretado porque no puede hacer las cosas, pues no se puede hacer tampoco porque sí. Está muy bien como discurso, pero ¿cuál es el problema? El problema es cómo hacerlo desde Europa,
Y naturalmente en eso debemos estar, entiendo yo, quienes por lo menos no estamos de acuerdo con eso. Hay que tener en cuenta que, hombre, se puede decir, hombre, la pobre gente que viene, claro que sí, pero sí es que es horrible, ¿no?, lo que sucede, mucho más que los que vienen, los que se quedan, porque los que se quedan normalmente se mueren, los que vienen, no. Entonces, claro, ¿qué podríamos proponer? Te lo digo aquí, sí, casi caricaturescamente, pero se dice, ¿cuántos millones de hogares hay en Europa? Aproximadamente 150 millones de hogares. Cada hogar podría acoger un africano, podría acoger un africano quizá, y darle de comer y repartir lo que sea, porque son unos 100, o sea, podríamos acoger 100 millones de africanos, por ejemplo, en Europa. Esa sería la cuestión. No, y tú has hablado, dices, no quiero subvenciones, quiero... Exactamente, esa es la cuestión. Entonces, todo lo que podamos hacer, no se trata de matar a los que vienen. Yo creo que la gente que está en contacto con ese problema no tiene mala intención, ni mucho menos, pero claro, es que hay unas limitaciones evidentes, ¿no? Evidentes. Ahora, lo que te he dicho yo eso sí se puede proponer. Dice, oiga, usted, mire, le toca un señor de Nigeria, el otro de Gabón, el de más allá de Angola. No, pero ayudar en origen en vez de ayudar a... Yo creo que, o sea, destinar dinero a los países para que... Es absolutamente necesario que haya una política europea que sea común en materia de inmigración. Es decir, las imágenes que hemos podido ver en Melilla, en Lampedusa, es decir, esa es una realidad que está pasando todos los días, y por supuesto que hay que proteger los derechos fundamentales de las personas que quieren acceder en Europa, pero también tenemos que ser conscientes de dónde estamos. Yo creo que en el caso de España, yo creo que seguir reclamando una política de inmigración común es algo fundamental para nosotros, porque al final España e Italia son la puerta de entrada a la Unión Europea. Yo creo que hay que fortalecer la cooperación internacional, por supuesto, con los países de origen y con los países de tránsito, pero tampoco vamos a olvidar que la Unión Europea es el primer donante mundial en ayuda al desarrollo, y eso ya es a día de hoy. Y es la primera, también somos los que más prestamos. Que eso también se ha criticado, porque con tanta pobreza que hay dentro de la Unión Europea... Somos los primeros en cooperación al desarrollo, y también en Europa somos los primeros en ayuda humanitaria para países en situaciones de conflicto o de posconflicto. Es decir, que no se puede decir, no, es que tenemos que hacer más cosas. Bueno, lo que tenemos es que ordenar y que tener una inmigración ordenada, y aquí durante mucho tiempo, y lo hemos visto en España, se ha jugado con mucha frivolidad con esto, ¿no?, de papeles para todos. Y claro, es que no puede ser así. Yo creo que la inmigración debe ser siempre una inmigración legal, ordenada y que sea vinculada al empleo, pensando en las personas que quieran venir a España o al conjunto de Europa y en las personas que ya están en la Unión Europea, porque creo que es fundamental que sea así, que sea de manera ordenada, que sea vinculada al empleo. Porque si no, al final se generan situaciones de desarraigo en las personas que llegan a Europa, que les colocan en una situación de vulnerabilidad muy importante. Y yo creo que se lanzan algunas veces mensajes de estos de puertas abiertas o papeles para todos, y esa experiencia la vivimos en España no hace muchos años con el presidente Zapatero, y creo que es absolutamente equivocada. Yo creo que hace falta una inmigración, como digo, legal, ordenada y vinculada al empleo, y además creo que es lo mejor para las personas que quieran venir a España o Europa y lógicamente para el conjunto de los europeos, ¿no? Ángel quería hacer una pequeña apunte a... Sí. Aparte de la lucha absolutamente necesaria contra las mafias, ¿no?, que están tratando con seres humanos. Un pequeño apunte, y luego voy a lo que iba. Sí, porque es que le turno, digamos, para Manu Aguirre, vale, pues perfecto. Es que yo iba a decir dos cosas como dato. Pues luego será en otro turno de intervención, y además recordemos que Alemania también ha dicho que cualquiera, aunque sea de la Unión Europea, que esté en el país 6 meses sin trabajar, debe abandonar. No solo Alemania, Bélgica también. Y Bélgica también, ¿eh? Esto me parece fatal, porque al final el espacio de movimientos de los europeos... Digo, pero que dentro de la Unión Europea se está ya produciendo ese tipo de decisiones. Sí, Manu, también un poquito con estas opiniones. Bueno, es que el tema de la migración, yo creo que lo ha dicho muy bien Esther. Hay que regularlo, y tenemos que entender otra cuestión, aunque lo regulemos y establezcamos todas las políticas que queramos, tenemos que entender que el que ha hecho 4.000 kilómetros en África para llegar a Melilla es un emprendedor. Ese quiere una vida mejor.
es un terrible, es un gran supervivencia. emprendedor, es un gran emprendedor. Es decir, aquí que hablamos de los emprendedores y todo esto, el que emprende un viaje de 4.000 kilómetros que no sabe el resultado, en esas situaciones son gente realmente con una voluntad tremenda, con una voluntad de vivir mejor, de ir a otro país. Entonces, el tema de la migración no se va a resolver de la noche a la mañana, pero yo creo que sí es importante que la Unión Europea, yo creo que es lo más importante, que sea una política europea, que no sea una política de España, una política de Francia, una política de Italia o una política de Alemania. Tiene que ser una política común y tiene que estar, como antes hemos dicho, que sea responsabilidad de la Comisión, del Gobierno, y que el Parlamento pues legisle en ese terreno una política común para todos los europeos, porque nosotros mismos a veces cuando vamos a Inglaterra, o mucha gente, pues protesta también. ¿Por qué? Porque hay más restricciones, etcétera. Sí, sí. Entonces, nadie quiere restricciones, es decir, nosotros no queremos para nosotros y tampoco otros lo quieren. Por eso yo creo que es muy importante y al mismo tiempo también está la contradicción que en estos momentos es una población envejecida. A medio y largo plazo necesitamos sangre nueva porque la gente de aquí pare poco, digámoslo con claridad, pare poco y a veces no pare nada. Y entonces efectivamente tenemos el triángulo este de población lo tenemos un poco, sí, el problema de la población que está vinculado al problema de las pensiones, porque en un un plan de reparto de las pensiones, y los pensionistas tienen que vivir del trabajador en activo. Y así sucesivamente, es decir, esa colaboración intergeneracional, esa solidaridad intergeneracional. Entonces, tenemos la contradicción de que por una parte es una población envejecida, necesitamos, por otra parte tenemos paro que no absorbe nuestra industria y nuestra economía, pero para eso está Europa, y Europa tiene que reinventarse y tiene que liderar soluciones acordes a las necesidades del país en todos los ámbitos, resolver el paro, resolver el problema de la migración, pero para eso hemos votado y por eso decía que en estos momentos espero yo que vayan saliendo pues programas de cómo piensan resolver la comisión que se constituye, el presidente y luego la comisión más el Parlamento, que hemos elegido, y que vaya alumbrando las soluciones que se han ido predicando un poco en las elecciones, ¿no? Está claro que estas son algunas de las asignaturas pendientes, aunque ahora los europarlamentarios estarán más preocupados por saber cómo queda esa mayoría estable y quién va a ser el futuro presidente de la Comisión Europea. Pero desde vuestro punto de vista, ya un poco como apartado final, ¿cuáles serían las dos iniciativas que deberían ponerse en marcha o centrar la acción de estos europarlamentarios como prioridades? Y voy a empezar por Igor también. Sí. Bueno, a ver, yo creo que las prioridades, bueno, entonces es difícil resumirlo en dos, pero realmente yo creo que están bastante claras. Es decir, hay más discusiones sobre cómo hacerlo que sobre qué hacer, ¿no? Yo creo que la prioridad para, yo diría que todo el mundo, o prácticamente sin excepciones, es el empleo. Es decir, luego, evidentemente, la forma de conseguirlo, aquí hay una discusión que es ideológica y que es técnica, y de los dos, pero yo creo que el empleo está claro. En concreto, el empleo juvenil en Europa no es una prioridad, es un drama. O sea, yo creo que aquí, cuando se ven las cifras en Europa y fuera de Europa, yo creo que cualquiera que no lo conozca, es decir, uno se queda asustado. Es una cosa que no tiene precedentes casi en la historia, ¿no? Y luego, por otro lado, han salido muchos de los temas, con lo cual eso ya lo hemos mencionado, pero me gustaría centrarme en otro aspecto que creo que es importante. Quizás no tanto en el sentido cuantitativo, pero sí en el cualitativo, que tiene que ver con el modelo de Europa. Y tiene que ver, y yo creo que esto se nos viene encima ya, es decir, estamos ya en junio y a finales de año tenemos en Escocia otro reto de primera magnitud. Es decir, ¿qué pasa? Porque fíjate, es que esto es una cosa que es sorprendente, ¿no? O sea, se puede dar la paradoja de que en menos de un año, año y medio, Escocia, si saliese que sí en su referéndum y crea un Estado nuevo, el Reino Unido, que hasta ahora le estaba no amenazando, pero condicionando a muchas cuestiones mantenerlo como miembro de la Unión Europea, pero es que el Reino Unido, Cameron, está amenazando hoy, ayer, hace 2 días, con que si no le dan lo que él quiere en la negociación para elegir al presidente de la Comisión, que a lo mejor impulsa antes un referéndum para ver si el Reino Unido sale de la Unión Europea. Los escoceses quieren estar dentro. Una mayor parte de los británicos y sobre todo los ingleses, muchos parece que igual quieren incluso estar fuera. Entonces, fijaos que no es una cuestión simplemente que tenga que ver con el nacionalismo, naciones sin Estado, no, es una cuestión de modelo de Europa. Es decir, hay gente que está cansada de una cierta Europa y hasta el punto de querer irse
por el motivo que sea, lo hemos discutido, porque se cuenta mal, porque hace cosas mal, por una serie de razones, y hay gente que sí quiere seguir dentro de Europa. Y esto me gustaría enfatizarlo, no tanto por nuestro jaleo habitual, ¿no?, nacionalista, etcétera, pero sí en clave de europea, de hasta qué punto la Unión Europea es tan importante en nuestras vidas, a pesar de todas las críticas, a pesar de todas las malas políticas, etcétera, que hoy día el argumento fundamental para convencer a alguien de que no cree su propio Estado es amenazarle con que va a estar fuera de la Unión Europea. Es decir, démonos cuenta que desde Maastricht hasta hoy, es decir, 20 y tantos años, 20 años, ¿cómo ha cambiado la cosa? Es decir, hoy Europa es tan parte de nuestro contexto que quedarse fuera de Europa, por mucho que critiquemos, esto es como una familia, ¿no? Es decir, yo critico a mi hermano, pero es mi hermano, pero ojito con meterse con él desde fuera. Aquí pasa un poco lo mismo, es decir, tenemos broncas internas de europeos que, si uno va a América Latina, siempre, yo lo he oído muchas veces, bueno, esas son discusiones de ricos que tienen ustedes en Europa. Es decir, pero realmente en Europa, con todos los dramas, mirando a nuestro alrededor, no terminamos de vivir mal. Como se trata de evitar vivir peor, evidentemente, ¿no? Hay que defender nuestro modelo. Pero hay gente que está tan harta que quiere irse, pero muchos quieren entrar y la cola de entrada sigue llena. El problema es que los que quieren entrar sean los países pobres y los que se quieran marchar sean los países más ricos. Bueno, el único rico que quiere irse o plantárselo es el Reino Unido, es el único. A ver, también las prioridades para Itziber. Yo realmente estoy muy de acuerdo con los dos puntos que ha contado Igor, ¿no? Desde luego el empleo el problema del desempleo es un drama y, como ya hemos hablado durante el debate, la Unión Europea debe llevar a cabo políticas comunes para atajar este problema, ¿no? Cuando has hablado del problema juvenil, yo recuerdo cuando he estudiado en el extranjero me decían, pero no puede ser verdad que en España haya un 50% de desempleo. Y te lo decían profesores, doctores estupendos en un montón de temas, te decían, pero es que no puede ser verdad. Y te miran y decían, a ver, que no. Decías, sí, esta es la realidad, o sea, es la realidad que tenemos. Y hay que atajarla, ¿no? Por otro lado, desde luego, el tema de Escocia, ¿no?, de Inglaterra, y también en general el derecho a decidir. O sea, el Parlamento empieza a funcionar el día 1 de julio, pero 3 semanas, vacaciones porque se cierra, y empezamos septiembre con el 11 de septiembre, Diada Nacional Catalana, Día Nacional antes del referéndum, que no sabemos qué sucederá, pero empezará a calentar el marco político. El día 18, referéndum en Escocia, y como ha dicho Igor, veremos que viene desde Inglaterra, porque es lo que le estaba pidiendo Nigel Farage, el líder del UKIP, a Cameron durante toda la campaña, y todo el mundo decía, no, este siempre pide lo mismo, pero sus resultados han demostrado que mucha gente parece ser que apoya esa idea, por un lado, y ahora Cameron también, él mismo, está hablando de la posibilidad del referéndum de salir de la Unión Europea. Veremos cómo atajar esto, veremos qué sucede, y volvemos a decir que en noviembre Cataluña también tiene previsto, veremos lo que sucede, tiene previsto realizar este referéndum de independencia que las elecciones le han dado muy buenos resultados a Esquerra Republicana. Y aparte, nosotros, porque eran datos que me parecían que nosotros coincidimos, pero también creemos que un punto importante va a ser transformar Europa en una institución, la Unión Europea, más justa, más cercana y más acorde con las necesidades de los ciudadanos, como ya hemos hablado durante el debate. También en el caso de Ángel, esas sí, bueno, quería hacer alguna puntualización por algunas cosas que se han dicho. Sí. Bueno, dos puntualizaciones, una favorable y otra no favorable a Esther, porque naturalmente una de cal y otra de arena. O sea, en fin, no ha resistido la tentación de decir que en tiempo de Zapatero. Yo le digo que en tiempo de Aznar no es una tentación, es un mal recuerdo. Cuando más gente hubo que entró aquí de manera ilegal, fue en tiempo de Aznar, pero que no digo nada, porque a continuación voy a decir que era cuando había más trabajo, cuando aquello estaba hacia arriba, y claro, pues nada, pues fueron entrando. Tranquila. Una primera cosa de ese. Segunda cuestión, que sí estaba de acuerdo con otras cosas que has dicho, pero en cuanto a ti, te voy a decir algo cuando te has quejado de lo malos que somos los europeos y y de corazón duro que somos con respecto a los demás. Yo, siendo durante 14 años diputado en el Congreso, he votado a lo largo de eso billones y billones de pesetas. He votado para África, para Sudamérica, para Asia. Y que buena parte de eso yo no iba y lo controlaba yo no llevaba la bolsa y decir, a ver, ¿esto cómo se gasta? Pero se ha llevado muchísimo dinero europeo allí, pero muchísimo, español en concreto, lo que yo votaba. Y europeo muchísimo, o sea que no somos los peores del universo,
Cuidado que a lo mejor algunos emergentes son peores que nosotros, y si no, al tiempo. Luego, hay una cosa que quería decir, en efecto habéis nombrado, yo sí quiero decir que a mí me parece que sin una fiscalidad homogénea no somos ni iguales desde el punto de vista de Unión Económica Europea. Luego que la inmigración debe considerarse exterior a Europa, luego tenemos que tratarla todos, en efecto, y no mediante, bueno, mediante cosas así, a ver cómo lo arreglamos así de momento, no. Luego la ciudadanía europea que se ha referido Igor, pues yo creo, un artículo que os he dicho que tenía, que decía que es preciso empezar a definir con claridad, tanto entre los Estados miembros como con referencia al ámbito exterior. Es que si no, también pues uno se encuentra con que a veces le piden el pasaporte, a uno a mí lo han pedido, y en un ya antiguo país de la Unión Europea, el pasaporte, daba el carnet de identidad, y no, el pasaporte, en un aeropuerto sueco. Bueno, o sea que esos, es casi ofensivo, los suecos parece que son los más listos de Europa, los más listos quizá, otra cosa los más inteligentes. Y luego la mutualización de las deudas públicas, porque eso hay que hacerlo, porque si no nada. Y desde luego empleo juvenil, por supuesto, pero también quiero llamar la atención sobre el empleo ya no juvenil, porque la gente de 45 años ya no se coloca. Y eso es otro drama que para qué las prisas. Sí. Eso sí que da para otro programa. Familia, incluso con familia a las espaldas, no solamente... Y con un conocimiento a sus espaldas que puede transmitir a los nuevos una trabajadores. Experiencia y se tal. está perdiendo, se está perdiendo. En efecto, y yo creo que estaréis conmigo, que está surgiendo una nueva clase social de trabajador pobre. El trabajador que no... O sea, que ni tan siquiera le dan, ni tan siquiera cobra para poder seguir subsistiendo y reproducirse. Que esa es la idea de la economía clásica y la que toma Marx en su análisis del Capital, ¿no? Ángel, solo le has dejado un minuto a cada uno de ellos. Yo creo que lo fundamental es la creación de empleo, y evidentemente para crear empleo pues hay que tomar medidas, hay que ser más competitivos. El plan de garantía del empleo juvenil que hemos comentado, yo comparto absolutamente que es una barbaridad cuando se dice no, más allá de 45 años las dificultades para insertarse en el mercado laboral, o si te quedas sin empleo, para encontrar uno es dificilísimo y no tiene ningún sentido, ¿no? Porque pues eso, las personas de más de 45 años pues acreditan una experiencia que desde luego yo creo que Europa no puede permitir el lujo de apartarla. Y eso es yo creo lo fundamental. También hemos hablado el poder tener una inmigración que sea legal, ordenada y vinculada al empleo. Y antes decía Igor del PNV, no, solo nadie puede. Y al final lo que escuchamos siempre por parte de los nacionalistas es que quieren estar solos. Yo creo que es justamente todo lo contrario de lo que es Europa, ¿no? Donde yo creo que se puede, en España lo tenemos acreditado y creo que lo debemos acreditar en el conjunto de Europa, que al final uniendo fuerzas, poniendo entre todos, llegando a grandes consensos, al final siempre se crean oportunidades, ¿no? Y es todo lo contrario al nacionalismo, que es esto de mirarse el ombligo y levantarse todos los días pensando quién soy hoy, ¿no? Bueno, terminamos el programa con Manu Aguirre. No voy a insistir, el empleo es fundamental. Antes se ha hablado de la reindustrialización, que sería un elemento fundamental para evitar deslocalizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, Europa tiene que tener una política de reindustrialización y de evitar deslocalizaciones que sean posibles, muy importante. En segundo lugar, considero, y poniéndome en la política de España, es imposible una recuperación económica si no hay una regeneración democrática. Hay un libro muy famoso, ¿Por qué fracasan los países? A más corrupción, menos desarrollo. Y eso en todo el mundo. ¿Por qué no avanza Brasil? Por la corrupción que tiene en estos momentos y la que ha tenido. Y así, por eso en España es fundamental acabar con la corrupción, con el latrocinio, y que fondos que han ido para formación, al final se han utilizado en cocaína y putas. Y eso no puede ser, por favor. Entonces, es imprescindible que haya una regeneración democrática. Y por último, yo considero que con esto del derecho a decidir, Escocia, Cataluña, etcétera, etcétera, yo creo que si Europa empieza en estos momentos unos procesos de secesión en todos los países, quiero decir, en España, en Bélgica, en la Padania, en Italia, Escocia, etcétera, yo creo que no sería un proceso positivo para Europa. Considero, es legítimo que la gente plantee, yo no quito la legitimidad, siempre que se haga dentro de la ley y dentro de de la Constitución que nos hemos establecido, pero creo que para la unidad europea no creo que sería ventajoso y positivo. Pienso y que es incluso un camino
peligroso, más que de formación de Europa y de federalización, de desintegración, es mi opinión. Y lo tenemos que dejar ahí porque eso daría para otro programa, desde luego, muy interesante. Nos ha gustado a todos, además, también el tema de la corrupción, porque es un poco lo que el ciudadano más le llama y lo que ha provocado un desapego, digamos, a la clase política. O sea, que también empecemos por ahí. El tema de la industrialización, muy importante, y que los bancos empiecen a prestar, a dar dinero a la empresa y también a las familias. Esto parece que es lo que se va a conseguir con la decisión, como decíamos, del Banco Central Europeo de hoy mismo. Así que nos permitimos un poco de optimismo también en lo que van a ser los futuros 5 años de la Unión Europea. Esto a modo de conclusión. Gracias por haber estado con nosotros, por toda la información aportada. Gracias también a ustedes que nos siguen una semana más desde sus hogares. Les esperamos el próximo jueves, a esta misma hora, en temas de actualidad. Gabón, muy buenas noches.